Era mi cumpleaños, un día que solía significar alegría, risas y promesas de nuevos comienzos. Sin embargo, aquella celebración se tornó en una pesadilla que nunca había imaginado. Mientras mis amigos y familiares se reían y compartían anécdotas, yo me sentía como un extraño en mi propia fiesta. La música sonaba alegremente, pero la sensación de inquietud en mi pecho empezó a crecer. Había algo en el aire que me resultaba incómodo, una tensión sutil que no sabía identificar. De repente, el notario, una figura a la que solo había visto en ocasiones formales, se levantó y pidió atención. Su voz, normalmente firme, sonó más grave y resonante que de costumbre. Con cada palabra que pronunciaba, el aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. Anunció que había una carta de herencia escondida, una revelación inesperada que cambiaría el rumbo de todo. Sentí una punzada en el estómago y busqué la mirada de mi cuñada, quien estaba a un costado, observándome con una mezcla de sorpresa y temor. En sus ojos brilló un destello que rápidamente se transformó en un rayo de tensión. Supimos, sin necesidad de palabras, que algo en nuestra familia se había roto. La risa y la música se desvanecieron y una sombra se interpuso entre mis seres queridos y yo. El ambiente festivo fue reemplazado por murmullos inquietos y miradas curiosas. Todos parecían preguntarse lo mismo. ¿Qué significaba esta carta? ¿Qué secretos oscuros se escondían tras de ella? La incertidumbre se adueñó de mí mientras un frío helado recorría mi espalda. Solo pude pensar en cómo mi vida, en pocos segundos, pasaba de la felicidad y la alegría a la sospecha y la intriga. La rápida sucesión de pensamientos y emociones me dejó aturdido. Recordé los momentos de paz que habíamos construido juntos, las costumbres familiares que formarían un calidez en nuestro hogar, las cenas con risas, las conversaciones inofensivas, los juegos en la sala. Había amado cada segundo de esa rutina, cada gesto que cimentaba la idea de una familia unida. Pero en ese instante, todo parecía desmoronarse como un castillo de naipes, y mis sueños de un futuro luminoso se desvanecían. La mirada de mi cuñada se volvió un espejo de dudas, una ventana a un abismo del que fraguaba una verdad que temía descubrir. ¿Qué había detrás de esa carta? ¿Era un testimonio de la unión familiar o el principio de una guerra? Lo único claro era que la paz que había disfrutado había sido solo una ilusión, y de ahora en adelante, cada paso que diera me llevaría más cerca de un abismo emocional que amenazaba con consumirlo todo. La fiesta, mi cumpleaños, se transformaba en la antesala de un tormento que apenas comenzaba. Regresé a casa con la mente quebrada por la confusión y mi corazón golpeando con ansiedad. La fiesta, que debería haber sido un momento de celebración, se había convertido en un verdadero tormento. Mi esposa, al verme entrar, ya sabía que algo andaba mal, pero no le dije nada. Intentar explicarlo a ella parecía una tarea monumental. A medida que pasaban los días, la revelación de la carta de herencia se convertía en una sombra interminable en nuestro hogar. La rutina diaria, que antes era un remanso de paz, se había vuelto incómoda y pesada. Las risas y los momentos felices se habían convertido en ecos distantes. Mis pensamientos se llenaban de inquietud cada vez que escuchaba el sonido de un timbre, temiendo que fuera Marina, mi cuñada, quien venía a romper aún más la frágil paz que quedaba. Cada encuentro se llenaba de una tensión palpable. Las sonrisas que solíamos compartir eran ahora meros gestos, como un teatro en el que todos actuábamos, pero nadie realmente quería estar. La distancia entre nosotros comenzó a crecer. Ella entraba y salía de la casa, siempre con una sonrisa nerviosa que no lograba ocultar la preocupación que compartíamos. Su mirada se llenaba de sombras cada vez que advertía mi propia inquietud. Me pasaba horas en la cocina, a la vista de todo, tratando de sondear qué sucedía en su mente. Pero cada vez que la intentaba interrogar, las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo preguntarle acerca de la carta y afrontar esa realidad? Era un dilema emocional, una guerra silenciosa entre el amor fraternal y las sospechas que me carcomían. Una noche, mientras cenábamos, sentí que el aire estaba más pesado que nunca. «Meredith, tenemos que hablar», le dije a mi esposa, reuniendo el valor que me faltaba. Le conté sobre mis inquietudes y cómo la situación con Marina me afectaba.
Su rostro se tornó serio y el silencio se apoderó de la mesa. «He sentido lo mismo, pero no quise asustarte», me confesó. Esa revelación me confundió más. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba ocurriendo entre nosotros que no sabía? Así, la tensión continuó acumulándose y los encuentros familiares se volvieron tortuosos. En una reunión para celebrar el cumpleaños de mi esposa, mi cuñada apareció con una actitud fría y distante. Intenté averiguar si habría algún comentario sobre la carta, pero el tema quedó aplastado debajo de las sonrisas forzadas y las conversaciones triviales. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré un viejo álbum de fotos. Las imágenes me transportaron a momentos felices, a recuerdos donde la familia lucía unida. Pero los recuerdos se tornaron amargos al compararlos con la fractura actual. Sabía que había algo detrás de la carta que podría desbaratar a todos. Di un vuelco y decidí buscar respuestas, preguntándome qué secretos podría estar protegiendo mi cuñada. Comencé a anotar pequeñas observaciones. Aquel gesto nervioso al tocar su cabello, esos constantes cambios de mirada, eran pequeñas pistas que me gritaban que debía descubrir la verdad que se escondía detrás de su fachada. La duda, la desconfianza y el miedo se apoderaban de mis pensamientos, pero algo dentro de mí sabía que era mejor enfrentar la situación antes de que consumiera todo lo que amaba. La pregunta resonaba en mi mente como un mantra. ¿Cuántas mentiras se habían tejido en torno a nosotros? Era inevitable que la verdad saliera a la luz, y aunque eso significara arriesgar todo lo que significaba familia, ya no podía permanecer en la sombra de mis dudas. Lo que era antes un refugio, ahora se transformaba en una prisión emocional. Tenía que enfrentar a Marina, le guste o no, y desentrañar la maraña de secretos que había comenzado a deshilacharse. Sabía que no habría vuelta atrás. Mis pasos podrían alterar el destino de todos, pero la búsqueda de la verdad se había vuelto mi único norte. El día siguiente amaneció gris y pesado, como si el cielo supiera que un conflicto estaba por desatarse. Después de un largo periodo preparando mis pensamientos, decidí que era el momento de abordar a Marina. Podía sentir cómo la situación había adquirido una gravedad que no podría ignorar más. La incertidumbre se había vuelto un monstruo que crecía en las sombras y debía enfrentar aquello que temía. La idea de confrontar a mi cuñada me aterraba. Sin embargo, la verdad me empujaba con una fuerza irresistible. Pasé la mañana relajándome en el jardín mientras trataba de medir mis palabras, ensayando diferentes versiones del discurso que estaba por lanzar. La tensión crecía en mi pecho con cada minuto que pasaba. Finalmente, decidí que no podría esperar más. Cuando Marina llegó esa tarde, todo parecía un ritual del que no había escapatoria. La encontré sentada en la sala, con una expresión ausente, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Me acerqué intentando captar su atención, pero su mirada se perdía en un punto de la pared. Este era el momento. «Marina, necesitamos hablar», le dije con firmeza, intentando ocultar la incertidumbre que sentía. Ella me miró, sorprendida, pero no pudo ocultar el pánico que comenzó a asomarse en sus ojos. «¿Sobre qué?», preguntó, tratando de adoptar una normalidad que claramente no existía. Era evidente que sabía que algo estaba mal. «No puedo seguir ignorando lo que está sucediendo. La carta, lo que hay detrás. ¿Sabes a lo que me refiero?», le dije, cada palabra saliendo con pesadez. Su reacción fue instantánea. Se enderezó de inmediato y su rostro palideció. Aquel momento, esa fracción de segundo en la que nuestros ojos se encontraron, fue una declaración más elocuente que cualquier palabra que pudiera surgir. La incertidumbre y el miedo chorreaban en el aire como una niebla pesada. «Es complicado», respondió finalmente, dejando escapar un suspiro entrecortado. «No puedo hablar de ello aquí». En su tono percibí una mezcla de miedo y culpa. «Entonces hablemos en un lugar donde podamos ser honestos», insistí, casi desbordando de frustración. «No puedo vivir así. Todos necesitamos respuestas, y yo debo saber la verdad». Ella me miró un momento más y al principio pensé que iba a negarse, pero finalmente asintió con la cabeza, resignada, como si estuviera preparando su propia batalla interna. Nos encontramos horas más tarde en un pequeño café cercano. La atmósfera era tranquila, pero para mí era como si estuviéramos en medio de una tormenta. Pedimos café, y mientras esperábamos, cada segundo parecía una eternidad.
Observé a mi cuñada y, a su vez, la tensión en sus dedos que se retorcían sobre la mesa. Era como si intentara mecánicamente forjar palabras que no podía pronunciar. Cuando el café llegó, la miré fijamente. «¿Qué quieres que sepa?», le pregunté, mi voz paciente pero firme. La mirada de Marina se oscureció y se lanzó al abismo de su confesión. «Hay cosas que no comprendes sobre nuestra familia, cosas que no puedo dejar que salgan a la luz», empezó, sus ojos denotando angustia. «¿Te refieres a la carta?», interrumpí, sin poder contenerme. Ella asintió lentamente, como si cada movimiento le costara trabajo. «Nuestra familia tiene secretos que se remontan a generaciones. La carta no solo es sobre dinero, es una advertencia». Mi corazón se detuvo un momento. «¿Advertencia de qué?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía espeso. «De las consecuencias que se desatarán si seguimos adelante con este asunto. Detrás de todo esto hay resentimientos antiguos, traiciones que creímos olvidadas. No quiero que esto te involucre», expuso, su voz temblante. Con cada palabra que pronunciaba, una revelación surgía. Estaba claro que esas profundas heridas amenazaban nuestras relaciones. «Entonces, ¿por qué no tomamos una decisión juntos? ¿Por qué dejar que los fantasmas del pasado nos atormenten?», le cuestioné, decepcionado. Ella pareció evaluarlo antes de desviar la mirada hacia su taza. «Porque no tendrás una respuesta que te satisfaga. Hay cosas que no entiendo, secretos que me han sido ocultados durante años. Seré el nuevo objetivo al abrir esta caja de Pandora», dijo, y por un instante vislumbré el horror reflejado en su rostro. El café se enfrió en la mesa, mientras el silencio se estableció entre nosotros. La conversación se tornaba más complicada y emocional, y empezaba a sentir que había menos alternativas de las que pensaba. En lugar de alivio, la verdad solo confundiría más nuestro lazo familiar. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, la impotencia apoderándose de mí. «¿Permitimos que estos secretos nos separen y destruyan lo que hemos construido?». Cada momento que pasaba era un paso más hacia el precipicio. Y aunque mi intención era proteger a los que amaba, sabía que la verdad inevitable de esa carta acechaba, como un ladrón en la oscuridad. Una decisión importante se dibujaba ante mí, y el desenlace de esta historia apenas estaba empezando. La tensión en el aire se palpaba como una carga eléctrica, y aunque la conversación había tomado un giro desgarrador, había algo más profundo que debía explorarse. «Marina», empecé de nuevo intentando dar otro enfoque, «no podemos vivir así, matando el futuro por fantasmas del pasado. Hay que enfrentar esto juntos. Es la única manera de alcanzar la paz». Ella cerró los ojos por un instante, como si lo que iba a decirle la estuviera lastimando. «Tú no entiendes lo que estás pidiendo», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Desenterrar esos secretos podría destruir todo lo que tenemos. Antes de que te involucres más, debes considerar la posibilidad de que nunca podrás volver atrás». Mis pensamientos se dispersaban mientras sopesaba sus palabras. Sabía que su miedo provenía de lugares profundos. Sin embargo, ignorar el problema era simplemente un parche temporal. «Marina, la verdad podría liberarnos. Pensar que este secreto va a permanecer oculto para siempre es una ilusión. Todos los involucrados acabaremos sufriendo», le insistí. Ella se quedó callada, mirando hacia el fondo de su taza de café. Era una imagen de desolación, pero también de esperanza. ¿Qué podría liberar a nuestra familia de ese tormento? La advertencia implícita en sus palabras retumbaba en mi mente, y el impacto de su significado comenzaba a afianzarse en mi conciencia. Las personas a menudo deben enfrentarse a sus demonios. Después de todo, ¿no era ese el primer paso hacia la redención? Sin embargo, una sombra de duda comenzó a crecer dentro de mí. «Si decidimos saber la verdad, ¿estás dispuesta a hacerlo? ¿Te enfrentas a tus miedos a los nuestros?», le pregunté, tratando de investigar la resolución que yacía más allá de su angustia. Marina finalmente alzó la vista. Casi podía sentir cómo la decisión que tomaría era monumental. «No tengo idea de lo que podría pasar, pero sé que debo intentarlo. Estoy tan cansada de vivir en esta incertidumbre, de llevar este peso que no me pertenece», admitió. A pesar de lo frágil de su voz, había una determinación resurgente que me hizo sentir una chispa de esperanza. La conversación continuó en un torrente emocional,
El café se había enfriado por completo, mientras ambos comenzábamos a abrir nuestras heridas. Ella me contó sobre sus temores, sobre cómo había temido que su propia vida se convirtiera en un medio para desatar esa tormenta que había estado escondida durante tantos años. En cada palabra, vi a una mujer que había cargado con secretos que la drenaban. Siempre sentí que éramos parte de un juego en el que las piezas no encajaban. Mis padres, tus padres, ellos nunca hablaron claramente del pasado. Nunca hablaron de la carta ni de lo que significaba realmente. Me dijo, su voz temblando al mencionar a nuestros padres. A medida que hablaba, comprendí que nuestra familia no solo estaba construida sobre el amor, también lo estaban sobre secretos, traiciones y, sobre todo, un miedo colectivo que se había transmitido de generación en generación. Tal vez debamos reunir a todos. No solo a ti y a mí, sino también a los demás. Nuestros padres deben saber que estamos hablando de esto, que no vamos a dejar que sus decisiones marquen nuestro futuro. Es hora de que nuestra generación asuma el control, fue lo que propuse, aunque sabía que era un paso audaz y lleno de riesgo. Marina me miró con los ojos muy abiertos. ¿Crees que puedan aceptar esto? ¿Que puedan ser honestos? Siempre han encontrado formas de encubrir la verdad, de evitar el conflicto, cuestionó, la esperanza y el temor mezclándose en su discurso. La decisión de involucrar a toda la familia no era un tema ligero, pero no podía ignorar que abrir la conversación significaba darles la oportunidad de explicarse también. Tal vez esta sea nuestra única opción, le respondí, sintiendo que cada palabra que decía resonaba de una manera más profunda. Nadie tiene un control sobre lo que sucedió en el pasado, pero sí podemos decidir cómo queremos que se configure nuestro futuro. Es un ciclo que debe romperse. El silencio que siguió era pesado. Marina sabía que no había vuelta atrás, que este diálogo abriría la puerta a una serie de eventos que no podríamos prever, pero también sabía que, a pesar de las cicatrices que los secretos causaban, la posibilidad de una reconciliación y comprensión era una luz que también podría brillar en medio de la niebla. Finalmente, asintió, su rostro ahora marcado por una mezcla de resolución y temor. Está bien, haremos esto. Nos reuniremos con ellos y abordaremos la cuestión de la carta. Aunque no sé qué pasará, sé que no puedo seguir ocultando lo que no entiendo. Con esas palabras ya no había vuelta atrás. La decisión había sido tomada, y el camino hacia el desenlace comenzaba a delinearse ante nosotros, un camino lleno de sombras y luces, incertidumbres y promesas. La búsqueda de la verdad sería difícil, pero ambos sabíamos que debíamos andar ese sendero si queríamos encontrar paz. La próxima etapa requeriría de nuestro valor, un valor que provenía del deseo colectivo de sanar. Me levanté de la mesa sintiendo que, aunque el futuro se anticipaba incierto, había una luz al final del túnel. La vida, aunque compleja y desalentadora, tenía el potencial de revelarnos lo que verdaderamente significaba la familia, la capacidad de enfrentar sombras y emerger juntos, incluso ante lo desconocido. El siguiente día se sintió como una eternidad antes de que empezara. La reunión con la familia estaba programada para la tarde y las horas transcurrían con agonía. Cada vez que miraba el reloj, sentía que el tiempo se congelaba, pero, a la vez, avanzaba en un torbellino de nervios y dudas. Nunca antes había sentido un peso tan pesado en mi pecho. Era como si las decisiones tomadas en ese pequeño café fueran una cuerda que apretaba cada vez más. Marina había decidido que cada uno de nuestros padres debería estar presente. Esa tarde se reunirían en nuestra casa. Es el lugar más neutral que tenemos, había dicho. Y tenía razón. Era un espacio donde muchos recuerdos felices también habían sido forjados, y la esperanza de que esos recuerdos pudieran florecer nuevamente me dio el valor necesario. La casa, normalmente llena de alegría y risas, ahora estaba impregnada de una tensión palpable. Limpié y preparé todo con cuidado, tratando de distraer mi mente, pero mis pensamientos volvieron constantemente a la razón por la cual estábamos a punto de reunirnos. La incertidumbre sobre lo que pasaría era como una niebla espesa que no me dejaba respirar. Cuando finalmente llegaron mis padres, seguidos por los de Marina, la atmósfera se volvió aún más densa. Los rostros que solían ser cálidos ahora estaban marcados por la preocupación y la curiosidad.
Ninguno de nosotros habló de la carta. Era como un elefante en la habitación. Las primeras palabras fueron triviales, algo sobre el clima y cómo ha cambiado el paisaje, pero rápidamente se embotaron en el aire cargado. Marina y yo intercambiamos miradas de complicidad. Era el momento. Gracias a todos por venir, dije, dejando escapar un suspiro. Sabemos que la razón por la que estamos aquí es muy seria. El silencio se intensificó y todos los ojos se centraron en mí. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Sabíamos que esta conversación llegaría eventualmente. Sin embargo, hay muchas cosas que no entendéis, dijo, su voz temblando un poco. No tardé en notar que la compasión que sentía por ella se mezclaba con una peligrosa necesidad de respuestas. Padre se cruzó de brazos, su mirada rígida. La pregunta es si quieres realmente enfrentar las consecuencias de abrir esa puerta, dijo. Marina tomó la palabra, su voz resonando con fuerza. No podemos permitir que el miedo a las consecuencias gobierne nuestras decisiones. Es nuestra vida, y queremos entender que hemos heredado tanto en secreto como en legado. La reunión comenzó a sentirse como una tormenta eléctrica acumulándose. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas, como si una parte de ellos supiera que nuestro lanzamiento hacia la verdad podría cambiarlo todo. Tienes que saber que muchos de estos secretos son difíciles de llevar, aclaró mi madre, sus ojos muy abiertos, como si intentara medir la magnitud del camino que habíamos decidido tomar. Lo sabemos, respondí con firmeza, sintiendo que era el momento de reforzar nuestra determinación. Pero la única manera de avanzar es descubrir lo que se ha ocultado durante tanto tiempo. Cuanto más tardemos, peor será para todos. Mi padre tomó la palabra otra vez, esta vez con un tono más suave. A veces los secretos se guardan por protección. No es que no queramos hablar de ello, sino que no sabemos cómo. Y el dolor que eso puede provocar nos aterra. La verdad puede ser dolorosa, pero el dolor por ocultar la verdad puede ser mucho peor. Interrumpí impulsivamente. La tensión que había en la habitación era palpable, y cada uno de nosotros sentía que era el momento de desatar la tormenta que habíamos contenido durante tanto tiempo. Marina y yo nos miramos mientras mi madre respiraba hondo, preparándose para hablar de los secretos que estaba a punto de revelar. La luz de la habitación pareció cambiar, como si el ambiente mismo supiera que la conversación se tornaría densa y compleja. Estábamos tratando de proteger a la familia, comenzó mi madre. Su voz temblaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Tu abuelo y yo lidimos con la separación y el dolor, y pensamos que quizás era mejor dejarlo en el pasado. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. La carta no solo representa información sobre dinero, sino también el esfuerzo por evitar una herencia de conflicto y dolor que ha perpetuado en nuestra familia. Sollozó, y mi corazón se sintió desgarrado al ver su vulnerabilidad. Era un momento de revelación. Todo comenzaba a tomar forma, mientras una verdad profunda se manifestaba. Mi padre se había acercado a ella, intentando reconfortarla. Los errores del pasado son pesados, pero ocultarlos solo aumenta el sufrimiento. Cuando todos estaban inmersos en sus pensamientos, Marina y yo absorbimos sus palabras. La revelación de que la carta no solo se relacionaba con dinero, sino que también era símbolo de un conflicto subyacente, nos llevó a dimensiones aún más complejas. En un acto de valentía, tomé la mano de Marina y le dije a todos, estamos aquí porque queremos romper el ciclo. Queremos que esto termine y que, aunque tenga un costo emocional, la verdad nos brinde paz. La conversación continuó, y a medida que los sentimientos se exponían, el miedo comenzaba a temperarse. Habíamos abierto la puerta del pasado, y aunque sentí temores, también una sensación de alivio. Estábamos lidiando con verdades que habían estado enterradas por demasiado tiempo. Los secretos que habían atormentado a nuestra familia comenzaban a salir, como una lluvia que libera a la tierra ansiosa por florecer. Lo que antes parecía un camino oscuro y sin terminar, se transformaba en un sendero iluminado por la posibilidad de la aceptación, la reconciliación y el amor familiar que podría emerger de la tormenta. La búsqueda de la verdad había comenzado, y con ella, la oportunidad de reconstruir la familia que habíamos soñado con ser. La atmósfera se tornó densa, impregnada de una mezcla de emociones, miedo, deseo de verdad
y la esperanza de sanación. La lluvia de secretos había comenzado, y mientras todos nosotros lidiamos con la tormenta interna, el ambiente en la sala cambió sutilmente. Un hilo de conexión se había tejido entre nosotros, pero aún había mucho por abordar. Mi madre, entre sollozos, continuó hablando. No queríamos que la historia de nuestras vidas se repitiera. Acumulamos tantos silencios y evasivas que nos olvidamos de comunicarnos. Con el tiempo, fue más fácil callar y evitar la confrontación, confesó. Su voz temblorosa resonaba con la angustia de las decisiones pasadas. No quiero que nuestros hijos carguen con este legado de secretos. Es hora de romper el ciclo, como tú has dicho, dijo, mirando con intensidad hacia mí y luego a Marina. A veces, creo que ustedes no entienden el peso que lleva la verdad, interrumpió mi padre, su tono revelando que también él había sido un prisionero de sus propios miedos. Nosotros creímos que protegerles era lo mejor, pero ahora veo que solo hemos prolongado el sufrimiento. Su voz se quebró un poco al mirar a mi madre, y una profunda tristeza surcó su rostro. Era como si, por primera vez en años, las capas de su armadura comenzaran a caerse. Marina se dirigió a sus padres, instándolos a compartir su perspectiva. Nosotros también aprendimos a callar, crecimos en este silencio. La carta ha sido un recordatorio constante de todo aquello que no hemos podido discutir, dijo, su voz resonando firmemente. Nos hemos vuelto extraños en la misma familia, herméticamente sellados en nuestras propias burbujas de dolor y desconfianza. Un instante de silencio flotó en el aire. Las vulnerabilidades que emergían eran un bálsamo para las heridas de la familia. Entonces, ¿qué secretos son estos? ¿Qué tanto hemos evitado?, preguntó el padre de Marina, su expresión grave. Lo que se ha ocultado durante tanto tiempo nos ha mantenido separados, pero la verdad no puede tardar más en salir. Es hora de ser honestos incluso si la verdad duele, asentí, sintiendo que este momento era decisivo. Así que empecemos por el principio. ¿Qué había en el contenido de esa carta que llevó a todo este sufrimiento? Mis palabras colgaron en el aire, pesadas y determinantes. Mi madre respiró hondo, tomando finalmente la iniciativa de abrir la puerta a la revelación. Su voz era un hilo tembloroso, pero decidido. En la carta se encontraba la mención de posesiones familiares, pero en el fondo era un legado de viejas disputas y traiciones, cosas que nunca quisiéramos que se supieran. Tu abuelo recibió una herencia que siempre se discutió, pero hubo desavenencias entre los hermanos que terminaron en una pelea interminable, continuó. Nunca se solucionaron las heridas de aquel conflicto, y aunque el tiempo avanza, esos resentimientos aún persisten en forma de secretos. Sin embargo, ha llegado el momento de salir a la luz, finalizó. Sus ojos buscaban los míos. Un profundo silencio se instaló en la habitación, mientras absorbíamos sus palabras. Era difícil lidiar con la idea de que las divisiones que han persistido durante años se basaban en malentendidos y conflictos no resueltos. Caminamos sobre líneas quebradas sin saber que estábamos perpetuando el dolor de generaciones, reflexioné, sintiendo que la revelación empezaba a desmantelar la muralla de silencio en la que habíamos estado atrapados. Mis padres intercambiaron miradas de preocupación. El padre de Marina finalmente habló. Lo que decía tu madre es cierto. Hay historias que se perdieron en nuestra familia. Entre ellos están los secretos de mi padre durante el conflicto, sus errores. Pensábamos que al mantener silencio, todo podría resguardarse, pero lo que en realidad hicimos fue ocultar el dolor, reveló, su voz cargada de nostalgia. No solo se trataba de dinero, sino de la traición de la confianza. ¿Qué clase de familia éramos al permanecer callados?, se cuestionó, y una sombra de culpa cruzó su rostro. Entonces, ese es nuestro legado, un conflicto que se ha llevado de la mano durante años, agregó mi padre. Pero podemos cambiarlo. Nos hemos olvidado de lo que significa ser familia. La conversación continuó, mientras cada uno de nosotros compartía fragmentos del pasado que creíamos perdidos. La verdad se fue desenterrando como un jardín olvidado, las flores marchitas comenzando a brotar entre las piedras. A través de los silencios y los sollozos, y con los corazones abiertos, comenzamos a ver los espejos de nuestros propios miedos y cómo todos ellos estaban entrelazados en la historia.
Finalmente, una nota de entendimiento parecía resonar en la habitación. Era evidente que, aunque el camino hacia la verdad sería complicado, había un destello de esperanza junto a la sombra que se había extendido sobre nuestras cabezas durante tanto tiempo. Respiré con profundidad y con una renovada claridad pregunté, ¿estamos listos para enfrentarnos a todo esto juntos? Las manos entrelazadas de Marina y la mía parecían ser un símbolo de que, a pesar de la oscuridad que nos rodeaba, estábamos listos para afrontar nuestro legado y el dolor que había sido acumulado. Ya no éramos solo un conjunto de secretos, sino un grupo que, con valor, había decidido ser verdad. Mientras se despejaba la tormenta emocional, cada uno de nosotros supo que, a través de las sombras, habíamos dado un paso firme hacia el camino de la reconciliación, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que solo juntos podríamos navegar por las aguas bravas de nuestra historia y encontrar un nuevo comienzo. La luz del entendimiento brillaba, y quería seguir ella hacia adelante, hacia la esperanza de lo que podría ser nuestra familia. El ambiente en la sala había cambiado. La energía que antes se sentía pesada y atrapada, ahora se había convertido en una brisa renovadora. Sabía que esta reunión era solo el principio, una puerta entreabierta a una serie de conversaciones que cambiarían para siempre la dinámica de nuestra familia. Con un profundo aliento, supe que era hora de tomar acción, de avanzar hacia un futuro distinto. Sé que esta conversación no será fácil, pero creo que es necesario establecer un plan, dije con firmeza, mirando a cada uno de los presentes. No podemos dejar que este momento se diluya en dudas. Necesitamos organizarnos. Todos debemos comprometernos a abrazar la verdad y a mantenernos unidos en esta búsqueda. Marina, aún sosteniendo mi mano, asintió enérgicamente. Sí, es fundamental que todos participemos. Necesitamos hablar no solo de la carta, sino también de lo que significan las relaciones entre todos nosotros. Es hora de que los viejos rencores se disipen y que podamos construir algo nuevo, agregó, con la voz cargada de determinación. Mis padres y los de Marina, todavía visiblemente emocionados, se miraron entre sí, buscando apoyo en el grupo. Eso tiene sentido, dijo mi padre. Quizás sea el momento de abrir las líneas de diálogo, por fin. Quizás deberíamos reunirnos cada semana para hablar de nuestros sentimientos y enfrentar todo lo que hemos guardado. Esa es una gran idea, comentó el padre de Marina. Pero no solo se trata de hablar, también debemos escuchar. Hay que dejar que cada voz sea escuchada, sin juicios ni negaciones. Comprometámonos a ser transparentes, no más secretos, intervine. Sentí como la tensión en el aire comenzaba a disiparse, sustituida por un sentimiento de unidad. Si todos estamos dispuestos, esto puede ser un cambio significativo para nosotros. El silencio se apoderó de la habitación mientras reflexionábamos sobre la magnitud de lo que habíamos decidido. Cada mirada reflejaba la lucha interior que cada uno había enfrentado, así como la nueva luz de la esperanza. Reconocí sus miedos, pero también la necesidad de sanar. Era tiempo de hacer frente a lo que había estado oculto. Luego, la madre de Marina habló de nuevo, con la voz más firme. No podemos olvidar lo importante que es el perdón en este proceso. Reconocer nuestras partes en el conflicto es crucial, así como pedir disculpas. Habremos de liberarnos de este peso que hemos llevado tanto tiempo, dijo, mientras su mirada se posaba sobre mi madre. Y eso incluye a todos. Tal vez empezar por lo más pequeño, por los trozos de dolor que hemos acumulado, sea el primer paso para llegar a las raíces del conflicto, sugirió mi madre. Nunca es fácil dejar atrás las viejas heridas, pero si lo hacemos en un entorno seguro y amoroso, puede que descubriéramos que somos capaces de perdonar. Me sobresalté al escuchar esas palabras. Había una verdad abrumadora en lo que decía, una verdad que juntas exigiría coraje, pero cuanto más hablábamos, más claro se hacía que el perdón se convertiría en un pilar fundamental para nuestra evolución familiar. Incluso si empezamos a hablar sobre las pequeñas cosas que nos han herido a lo largo de los años, quizás eso abrirá el camino para los problemas más grandes que han estado enterrados, propuso Marina, su voz vibrante llenando la sala. Y sabemos que una vez que arrancamos las raíces, la planta puede sanar. El tiempo seguía avanzando, las conversaciones fluyendo de un lado a otro.
Todos compartimos historias y experiencias que a simple vista parecían triviales, pero que al final del día eran las piezas perdidas que completaban el rompecabezas de nuestra historia familiar. Las conversaciones fueron sinceras, divertidas y muchas veces llenas de lágrimas, pero también de risas compartidas. A medida que nuestra reunión se acercaba a su final, era claro que la maratón de confianza, sinceridad y dolor apenas comenzaba. Las horas se espacian y cada uno se podía ver más aliviado. Aunque todo esto era solo el principio del trayecto, el espíritu de colaboración y empatía había nacido. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con el plan?, pregunté, mirando a cada uno de los rostros que tenía frente a mí. Asintieron, una hazaña notable que nos unía más, despojándonos del miedo al conflicto. Si nos comprometemos a ser honestos cada vez que nos reunamos, pienso que podremos superar cualquier cosa. Marina sonrió, sus ojos brillando con un nuevo entendimiento. Podemos ser los autores de nuestro propio destino, nuestra propia historia familiar. Lo que compartimos hoy es un nuevo comienzo, una historia que vale la pena contar, afirmó, y su declaración resonó en cada rincón del recuerdo. Nos despedimos esa noche con un profundo sentido de propósito y esperanza. Aunque lo que se había revelado esa tarde era significativo, había una luz en el camino a seguir. Era tiempo de construir unas nuevas bases para lo que significaba ser familia, y aunque aún había pasos por delante, caminábamos juntos, con la convicción de que el amor y la verdad podían restaurar lo que una vez había estado quebrantado. Al final, el viaje hacia la redención era tan importante como el destino mismo, y así comenzamos a caminar, llenos de un renovado sentido de unión hacia el futuro que habíamos comenzado a forjar. Las semanas siguientes a nuestra última reunión se convirtieron en un camino de descubrimiento y sanación. Cada domingo, el parque donde nos encontrábamos se transformó en el escenario del renacer de nuestra familia. Ahí, bajo la sombra de sus árboles y el murmullo de las hojas, comenzamos a tejer de nuevo los lazos que el tiempo y la tensión habían debilitado. Al principio, las conversaciones eran ligeras, casi como un calentamiento. Hablábamos de los eventos cotidianos, de nuestras ocupaciones y de las pequeñas alegrías que nos acompañaban. Sin embargo, había un aire de expectación. Todos sabíamos que había temas más profundos esperando ser abordados. Y a medida que ganábamos confianza, esos temas comenzaron a emerger. Una tarde decidí que era hora de profundizar en nuestro compromiso. Como prometimos, tenemos que hablar sobre lo que realmente nos ha separado, propuse, sintiendo el nudo en mi estómago. Sabía que lanzar la pregunta era abrir una puerta que quizás muchos preferirían mantener cerrada. Pero las miradas de Marina y los demás me dieron fuerzas. Mi padre fue el primero en responder. Siempre he sentido que las decisiones de nuestros padres afectaron cómo nos relacionamos hoy. Vimos más conflictos que amor en sus vidas, y eso nos marcó. Pero quizás vale la pena intentar romper ese ciclo, dijo, con la voz entrecortada, como si se sintiera vulnerable. Las palabras de mi padre resonaban como ecos de un pasado compartido, un pasado lleno de dolor y decepción, pero también de oportunidades para el cambio. Marina lo miró a los ojos y dijo, «La primera etapa es aceptar y reconocer cuándo se cometieron errores. Cada uno de nosotros ha sido parte del problema y también puede ser parte de la solución». La conversación fue progresando de esta manera, con todos aportando fragmentos de sus historias. La madre de Marina compartió cómo las expectativas nunca cumplidas habían afectado su relación con su hija. «Siempre quise que fueras feliz, pero a veces temía que no llegara a ser lo que los demás esperaban de ti», confesó al borde de las lágrimas. Esa confesión creó un ambiente curiosamente íntimo. Algunas verdades que habían estado ocultas comenzaron a aflorar, y el miedo a hablar se dispersaba. A pesar de lo doloroso de las revelaciones, había un poderoso sentido de liberación. Cada palabra compartida pareciera construir puentes en lugar de muros. Con cada reunión llegamos a un acuerdo tácito: ser honestos, pero también ser amables. Después de discutir nuestros problemas familiares, comenzamos a compartir pequeñas victorias y momentos de alegría que ocurrían en nuestras vidas. Las risas empezaron a fluir más a menudo, y los relatos de nuestros pequeños logros en el día a día
comenzaron a ser igualmente valiosos. Un día, mientras compartíamos historias de nuestros viajes, alguien propuso que deberíamos planear una excursión en familia. La idea fue bien recibida y pronto comenzamos a organizarnos. Nada como un viaje para unirnos más, dijo Marina, y todos estuvimos de acuerdo. La emoción de la planificación se apoderó de nuestras conversaciones. El día del viaje llegó. Fuimos a un hermoso lugar cerca del lago, un espacio natural que ofrecía paz y belleza. Esto no solo fue una oportunidad para escapar de la rutina, sino también una especie de certera prueba de nuestra nueva dinamismo familiar. Bajo el cálido sol y alrededor de una mesa de picnic, compartimos no solo comidas, sino también risas y recuerdos. Ese día quedó grabado en nuestras memorias como un punto de inflexión. Ya no éramos solo un grupo de familiares enfrentando viejos fantasmas, nos habíamos convertido en un equipo. Los juegos, las historias contadas junto al fuego y las bromas culminaron en una atmósfera de amor renovado. A medida que el sol se escondía en el horizonte, reunidos alrededor de la fogata, sentí que todas nuestras preocupaciones se disolvían con el humo. Fue un momento de conexión auténtica que simbolizaba cuánto habíamos avanzado. Este es solo el comienzo, dije, compartiendo mis pensamientos con todos. Estamos escribiendo una nueva historia, una que habla de aceptación y amor. El viaje de transformación que habíamos elegido continuar nos había enseñado que la comunicación, aunque difícil a veces, era fundamental. Las palabras que se decían con amor y comprensión podrían cambiar el curso de nuestras vidas. Con renovada esperanza y alegría, supimos que habíamos comenzado a construir un legado completamente nuevo. Al regresar a casa, cada uno de nosotros llevaba en el corazón la certeza de que habíamos creado un espacio donde la vulnerabilidad era aceptada, donde la verdad podía ser escuchada y donde la familia significaba, sobre todo, amor. Por primera vez en mucho tiempo, la sombra de lo que había sido se disipaba, reemplazada por la luz de lo que podría ser. La lucha aún no había terminado, pero juntos sentíamos que todo sería posible. Las semanas siguientes al viaje al lago fueron una constante reafirmación de los lazos que comenzábamos a reconstruir. En nuestras reuniones familiares, la atmósfera era diferente. Los silencios incómodos que alguna vez nos separaron se llenaban ahora con risas sinceras y conversaciones amenas. Marina, con su espíritu optimista, sugirió que habláramos de nuestros sueños y deseos. Esa simple idea encendió un aire de posibilidad. Recuerdo una tarde, nuestro primer taller sobre arte guiado por mi madre. Se llenó de colores, risas y cierta torpeza creativa que nos hizo reír a todos. La gente que solía evitar la vulnerabilidad ahora estaba dispuesta a expresar sus deseos, desde aprender a pintar hasta escribir un libro. Era un compartir auténtico, donde nuestras historias no solo se escuchaban, sino que también se celebraban. Con cada encuentro, abordamos las tensiones del pasado de manera constructiva. Si bien surgían desacuerdos, ya no había miedo a la discusión. Aprendimos a escuchar, a aceptar las diferencias y a encontrar un terreno común. En lugar de discusiones, cada diferencia se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Un momento crucial llegó al final de nuestra serie de talleres. Todos estábamos cansados pero satisfechos, apreciando los logros de cada uno. Sin embargo, fue en torno a una cena de celebración donde sentí que realmente habíamos salido del túnel. En esa noche estrellada, rodeados de comida y risas, vi la transformación en cada uno de nosotros. La vulnerabilidad que una vez fue un obstáculo se había convertido en nuestra fortaleza. En ese instante, comprendí que la historia familiar que estábamos forjando estaba basada en el amor y la verdad. Juntos necesitábamos construir un legado, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. No solo estábamos dejando atrás viejos resentimientos, estábamos sembrando las semillas de una nueva narrativa familiar, una que crecería con cada encuentro. La lucha por la sanación aún continuaba, pero el camino se había vuelto más claro. Lo que antes era un laberinto de conflictos se transformó en un sendero iluminado por la esperanza. Habíamos creado un espacio donde cada voz era escuchada y cada corazón tenía su lugar. Así, a partir de ese momento,
nos comprometimos no solo a seguir adelante, sino a construir juntos, un día a la vez. El viaje de reconciliación era un capítulo en curso, y estábamos listos para escribirlo, juntos. Con cada pequeño paso, nos acercábamos más a la familia que siempre habíamos deseado ser.